Hola, ¿qué tal? Espero y se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a este nuevo tutorial que se titula Los textos expositivos. Los textos expositivos son aquellos que abordan de manera objetiva un asunto. En este tutorial van a aprender a distinguir las diferencias y similitudes entre los distintos textos expositivos. Los textos expositivos tienen la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos sobre un tema determinado. ¿Cuál es el propósito de los textos expositivos? Pues su propósito es transmitir información. Estos textos expositivos también reciben el nombre de explicativos. Transmiten información, aportan todo un conjunto de conocimientos y estos conocimientos deben ser claros y directos. Les comentaba que también reciben el nombre de explicativos. ¿Por qué? Porque buscan aclarar, buscan detallar la información relacionada con los datos que este tipo de textos proporcionan. Y así tenemos que los textos expositivos se clasifican en textos de divulgación. Los textos expositivos de divulgación no es necesario que el lector tenga un conocimiento específico. Es decir, no es necesario que tengan conocimientos previos o ideas previas acerca del tema para poder entender este tipo de textos de divulgación. Dentro de la clasificación encontramos los textos de tipo especializados. Estos textos de tipo especializados sí necesitan de conocimiento, ya que en estos tipos de textos abundan los tecnicismos y pues ustedes saben que las palabras técnicas son aquellas palabras que utilizan los especialistas de una determinada rama. Posteriormente voy a explicar que los textos expositivos poseen características externas, pero también tienen características internas. Dentro de las características externas tenemos el esquema o presentación. Esto se refiere al formato. De acuerdo al tema que ustedes van a tratar de investigar para proporcionar una información, pues es el formato que va a poseer su tema. Entonces el formato es una característica externa. Dentro de las características externas también viene la organización del contenido. La organización del contenido pues es la introducción, donde vamos a dar a conocer el tema, las ideas principales del mismo tema. Posteriormente a la introducción aparece el desarrollo, que es la parte medular del texto expositivo. Es toda la información detallada que queremos comunicar para que el lector conozca al fondo el tema que estamos compartiendo. Y dentro de la organización pues también aparece la conclusión, que es la recopilación de lo más importante del tema que nosotros vamos a compartir. Otra característica externa es la bibliohemerografía, es decir, son todas aquellas fuentes de consulta que nos fueron necesarias para poder recopilar la información. Recuerden que las fuentes de consulta pueden ser bibliográficas, pueden ser hemerográficas o pueden ser páginas web. Dentro de las características externas también podemos mencionar el índice. El índice siempre se elabora al final. Y las notas a pie de página, que es otra característica externa en los textos expositivos, pues son todas aquellas informaciones que no pudimos incluir en el texto, pero que podemos identificar en una palabra que posee un pequeño asterisco o un pequeño número
ese número o ese asterisco nos lleva al final de la página donde se nos hacen las aclaraciones acerca de la información, ¿sí? Donde se nos explica a lo mejor el significado de una palabra o se nos explica una información relevante al contenido del tema. Entonces vamos a recapitular que las características externas corresponden al formato, a la organización del contenido, a las fuentes de consulta, ya sean bibliográficas, hemerográficas o páginas web, al índice y a las notas a pie de página. Pero los textos expositivos también poseen características internas. Dentro de las características internas tenemos el uso de conectores, es decir, todas aquellas palabras que nos sirven de nexos, ya sean preposiciones, ya sean conjunciones. Dentro de las características internas tenemos la explicación detallada de todos los hechos, es decir, de toda la información. Y en esa información debemos tener mucho cuidado en otra característica interna que es la sintaxis. La sintaxis debe de ser clara, debe de ser ordenada, debe contener oraciones que sean cortas. Otra característica interna es que debemos emplear un léxico muy formal, ¿sí? Demasiado formal para que el lector nos tome con seriedad nuestro texto expositivo y pueda entenderlo perfectamente bien. Los textos expositivos se clasifican en textos históricos, donde abarca la monografía y la biografía. Textos periodísticos, que incluye la noticia, el reportaje, la crónica y la entrevista. Y textos escolares, donde tenemos el reporte de investigación y la exposición oral y la exposición escrita. Recuerden que los textos expositivos, su intención es informar, ¿sí? Por eso utiliza la función referencial. Abordan de manera objetiva un asunto. Ahí no entra la opinión de nosotros ni entra la subjetividad. Su propósito fundamental es transmitir una información. Esta información debe de aportar un conjunto de conocimientos que sean claros y sean directos. Este tipo de textos expositivos se clasifican en textos de divulgación, donde no se requiere un conocimiento previo para el lector, pero también se clasifica en textos especializados, donde hay el uso de palabras técnicas que corresponden a una determinada rama, es decir, a una especialidad. En los textos especializados sí se requiere poseer un conocimiento previo al tema que se está abordando. Y pues estos textos expositivos poseen dos tipos de características: las características externas, que incluye el formato, la organización del contenido en introducción, desarrollo, conclusión, las fuentes de consulta, que son aquellas que utilizamos para recopilar toda la información necesaria que va a ir incluida al momento de redactar el texto expositivo, el índice y las notas a pie de página que nos aclaran o nos amplían la información. Dentro de las características internas tenemos la objetividad, los conectores, que son preposiciones, conjunciones y adverbios, la serie de hechos o informaciones que el texto va a poseer, la sintaxis, que debe de ser clara, debe de ser ordenada y con oraciones cortas, y el léxico formal. Este fue el tutorial de textos expositivos. Y recuerden que en el próximo tutorial vamos a abordar los textos expositivos históricos, periodísticos, escolares. Nos vemos en el próximo tutorial. Que estén muy bien. Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco, un sindicato de vanguardia.